El expresidente Juan Manuel Santos habló sobre la propuesta que lleva años impulsando con otros líderes mundiales como Tony Blair, la tercera vía, y dijo que busca la transparencia y eficiencia del Estado, pero que siempre debe contar con la participación del sector privado y con la concertación como protagonista principal. Yo he sido partidario de esa filosofía política y de esa relación entre sector público y sector privado. La tercera vía se resume en una frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Es un enfoque muy pragmático. El Premio Nobel de Paz participó como orador en el foro académico de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y tocó temas de los que no había hablado hasta ahora. Las pensiones y la salud hicieron parte de su repertorio. Insistió en que la salud en Colombia es una de las mejores del mundo. Nos sentamos con María Mercedes Cuéllar de Martínez y diseñamos lo que hoy algunos quieren acabar, las AFPs, todo el sistema de ahorro, pero la construcción desde entonces no ha dejado de crecer y no ha dejado de generar empleo. Y logramos unos indicadores que la revista más prestigiosa del mundo en materia de salud, Lancet, dijo que Colombia tenía uno de los sistemas de salud mejores en el mundo, medido como cobertura, que la nuestra era universal. ¿Cuántos tratamientos están incluidos en el sistema? Nosotros teníamos uno de los más generosos del mundo. ¿Y qué porcentaje del ingreso familiar tiene que ir a la salud? Y Colombia es uno de los más bajos. Por eso me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano era de los peores del mundo. Todo lo contrario, de los mejores del mundo, y espero más bien que con la reforma no lo vayan a cambiar. Algo que le preocupa al expresidente es que luego del papel protagónico que ha tenido el sector privado en la integración, este se esté perdiendo por decisiones políticas y por ideologías. Por razones políticas, ideológicas, el presidente de México no le quiere entregar a Perú por razones políticas, pero el hecho es que el sector privado fue el motor que jalaba la integración y por eso fue tan exitosa. Pero no son las únicas preocupaciones que manifestó el expresidente. La falta de diálogo y la radicalización que se ha presentado recientemente en diversos países también son amenazas para la democracia. Estamos perdiendo la moderación, nos estamos polarizando, radicalizando, y eso impide el diálogo, eso impide la creación de consensos, la creación de arreglos, de acuerdos, y la democracia no es nada diferente a unos acuerdos entre diferentes sectores de la sociedad. Cómo nos distribuimos el presupuesto, cómo priorizamos las políticas, son acuerdos. Santos llamó la atención por las discusiones que se han ventilado dentro del Consejo Gremial y les pidió que dejen de pelear. En este momento hay una pelea entre exfuncionarios de mi gobierno para ver quién se queda con la presidencia o si mantienen al presidente, y esa pelea me parece totalmente inoportuna y además inconveniente. Los gremios deben hacer sentir su voz, deben expresar sus argumentos como los oímos durante todo este periodo de mi vida pública, pero los gremios no pueden cortar el diálogo constructivo con el gobierno porque dejan de tener razón de ser. El expresidente insistió en que es necesario el papel del sector privado en la construcción de consensos para no solo lograr mayor desarrollo, sino para disminuir las brechas sociales que hay en Colombia. Hacía rato no hablaba tan fuerte el presidente Juan Manuel Santos, y lo que dice es una crítica muy fuerte a varias actitudes del actual gobierno. Me quedo con varias, pero sobre todo con el tema de la reforma a la salud, porque hasta ahora se están dialogando sobre la reforma a la salud en el Congreso. No somos o no tenemos el peor sistema del mundo, por el contrario, tenemos uno de los mejores, dice el expresidente Santos. Crítico, Giovanni, sí, sin duda, pero sobre todo preocupado. No sé si sintieron ustedes como ese mismo tono en medio de las críticas de que fue desglosando él una a una sobre diferentes temas que como que tienen el radar, pero uno sí le siente y le nota como cierto tono de preocupación acerca de las decisiones que está empezando a tomar este gobierno, pues que muchos dicen
pues acompañó la campaña y la elección de Gustavo Petro. Claro que hubo apoyos en el pasado y pues parece que ahora hay preocupaciones por la ejecución. Mauricio, no sé usted cómo lo sintió. Pues esto sorprende a mucha gente porque en realidad los observadores pensaban que el santismo, sea lo que sea que eso quiera decir, estaba con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y lo pensaban pues porque desde antes de que el presidente Gustavo Petro como candidato empezara a mostrar que tenía probabilidades de éxito, ya unos santistas eximios se habían ido para sus toldas. Se había ido por una parte Roy Barreras, se había ido Luis Fernando Velasco, se había ido Alfonso Prada, se había ido Armando Benedetti. Acuérdense que Roy Barreras y Armando Benedetti pues allí como que sí, como que no en todos los partidos o en distintos movimientos, pero de cualquier manera, algunos políticos que en algún momento habían encarnado eso que se llamaba santismo, se le pegaron a Gustavo Petro desde muy temprano en la carrera, antes de coronar el premio Montaña de las elecciones presidenciales. Y no solamente se le pegaron en ese momento, son figuras claves el día de hoy. Acuérdense ustedes, Roy Barreras presidiendo el Congreso y Alfonso Prada en el Ministerio del Interior. Pues imagínense qué figuras más importantes que pueden ser esas. Pues ahora resulta que el presidente Santos, el expresidente Santos, da un viraje aparente. Y uno se pregunta por qué y qué puede pasar de aquí en adelante. El por qué. Hay muchas hipótesis. La principal de ellas quizás pueda ser la preocupación sobre lo que viene. Entre otras cosas, revolucionar el sistema de salud, que entre otras cosas es en gran medida defendido por el que fuera su ministro de Salud durante varios años, que fue Alejandro Gaviria. Es decir, el expresidente Santos defendió, promovió e impulsó este sistema de salud en cuerpo y voz de Alejandro Gaviria y ahora empieza la contrarreforma. Entre otras cosas, por la preocupación en la relación con el sector privado y por la preocupación sobre ese proceso que es más como una especie de espectro, que es la paz total. Pero sobre todo, creo yo, porque le ha dolido algo, porque generalmente pues estaba medio callado el expresidente Santos. Recuerden ustedes que hace unas 2 o 3 semanas estábamos registrando en este noticiero cómo el presidente Gustavo Petro empezó a criticar el acuerdo de paz suscrito por el gobierno del presidente Santos. Acuerdo de paz que le valió ni más ni menos que el Premio Nobel de la Paz, es decir, Premio Nobel de la Paz para muchos mata expresidencia. Y criticar ese acuerdo, no implementarlo y decir que lo va a mejorar y que lo va a convertir en algo verdaderamente importante ahora con la paz total, es como decir, vamos a barrer ese acuerdo de paz y esos méritos y los vamos a meter debajo de la alfombra. Creo que eso le ha dolido profundamente al expresidente Santos y salió del silencio a decir lo que piensa. Yo no digo que lo que está planteando sea resultado de eso, pero que no lo hubiera dicho sí tenía que ver con una especie de calma chicha que había allí con el gobierno. Ahora ya no tiene motivos para callar y la gran pregunta, ¿qué irá a suceder con el santismo? Pues habría que preguntarse algo más. ¿Existe el santismo, sí o no? Si Roy Barreras se le acercó a Gustavo Petro y ahora trata de alejarse un poquito, es porque Roy Barreras piensa en él mismo y en sus posibilidades presidenciales. Si Alfonso Prada se le acercó a Gustavo Petro, no es en representación de Juan Manuel Santos. Yo creo que el santismo es un embeleco que no existe. Existe Juan Manuel Santos, su legado, sus posiciones, su prensa, pero no creo que exista el santismo, por lo menos en este momento, como un elemento de contrapeso político en la situación actual. Mucha atención, y en medio de esta controversia acaba el presidente Gustavo Petro de llamar mentiroso al expresidente Juan Manuel Santos. Ustedes lo acaban de escuchar. El presidente Santos dijo que teníamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo y que le preocupaba que algunos dijeran que teníamos el peor. Pues acaba de responder Gustavo Petro y llama a Juan Manuel Santos mentiroso. Y fue más allá. Dice que lo que tenemos en Colombia es un sistema indolente. Sí, es cierto, lo dijo en un discurso donde se le escucha bastante fuerte y agitado al presidente Petro en Zarzal, en el Valle del Cauca, donde está cumpliendo unos compromisos a esta hora. Pues dice eso, que el sistema realmente es indolente, no el mejor del mundo, como estaba diciendo el expresidente Juan Manuel Santos, que lo que pasa es que creer que se lleva a los hijos a las mejores clínicas de Bogotá, menciona el presidente específicamente la clínica Santa Fe, por ejemplo, dice que quienes hacen eso entonces creen que tienen el mejor sistema de salud, pero que no es una realidad. Que la paz es tener trabajo, la paz es no tener hambre y que la paz es muy sencilla, pero es muy compleja hacerla realidad. Voy a poner el audio de lo que acaba de decir el presidente Gustavo Petro, que llama mentiroso a Juan Manuel Santos. Esto es lo que acaba de decir el presidente. Claro, alguien llegará, algún expresidente, a decir, no es que tenemos el mejor sistema agrario del mundo.
mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. Creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene el mejor sistema de salud y no saben qué pasa con un niño aquí en un rancho al lado de esta hacienda si se enferma. Esta noticia acaba de suceder, ese es el audio de lo que acaba de decir el presidente Petro. Llamó mentiroso a Juan Manuel Santos. Ruptura ahora del petrismo con el santismo, que lo apoyó para las elecciones presidenciales. Parece que ahora, por cuenta de la reforma a la salud, separan cobijas.